Ok, pues parece que ya está todo listo y entonces, como les decía, vamos a continuar con esto de las funciones y en particular esta clase quiero ver la función exponencial, me conviene el logaritmo, que supongo que ya estudiaron un poco con el video, pero antes de empezar con esto de la exponencial, vámonos de regreso a las que teníamos. Bueno, nada más habíamos visto así en general la definición de función, acuérdense, pero eh, por ejemplo, habíamos visto esta de la parábola, de la función de f de x igual a x al cuadrado, muy sencillita. Esta del semicírculo, ¿se acuerdan? Donde a partir de la gráfica de una circunferencia que no es función, porque acuérdense que quedamos que una recta vertical la cruza en dos puntos, podíamos obtener dos funciones simplemente despejando y de la ecuación de la circunferencia. Y nos quedamos con las dos raíces, la positiva que nos da el semicírculo superior y la negativa que nos da el semicírculo inferior. También estaba en el video, por ejemplo, a partir de la función esta de x al cuadrado, podremos obtener también la gráfica de función raíz cuadrada. Simplemente si la volteamos y hacemos el mismo truco. Eso también estaba ahí en el video, es nada más así un repaso rápido. Ya sabemos que la gráfica de esta función pues es la parábola que abre hacia arriba centrada en el origen. Si la acostamos, o sea, si esta la rotamos hacia la derecha, despejamos la y de la ecuación que queda. Aquí está f de x, la cambiamos por y, luego la y la cambiamos por x y la x por y. Nos quedan también dos ecuaciones según la raíz positiva y negativa. Una sería esta, que es simplemente la función raíz cuadrada de x, y su gráfica entonces se vería más o menos así, que se la pueden obtener de aquí, como les digo, si esta la rotamos hacia la derecha, nos queda una parábola que abre hacia la derecha ahora. Pueden utilizar la ecuación de esa parábola o sacarla de aquí mismo cambiando y por x. Despejan la y, se quedan con la raíz positiva y entonces así es una forma rápida de obtener cómo va la gráfica de la función raíz cuadrada. Y si nos quedamos con la raíz negativa, pues entonces la gráfica sería esta parte de acá. Bueno, todos estos son ejemplos de funciones algebraicas, donde la regla de correspondencia pues, es una expresión algebraica. Pues aparte de estas que involucran raíces, como esta y la del semicírculo, pues obviamente también podemos tener polinomios en general. Déjenme ver si por aquí estaba. Más quiero ver las gráficas de x al cubo y demás. Creo que por aquí estaban rápido. Ok. Bueno, para que lo puedan ver, es nada más para que tengan así una idea general de todos los tipos de funciones algebraicas que podemos tener. Vamos a tener raíces, potencias, o sea, polinomios. Por ejemplo, estas de... Ya casi llega. Ok, ahora sí lo están viendo. Son estas, por ejemplo,
podemos pensar en las funciones que son distintas potencias de x. Por ejemplo, esta sería la gráfica de la función f de x igual a x. O sea, tendríamos simplemente la x elevado a la 1. Y esto es simplemente una recta que pasa por el origen hasta 45 grados, porque esto tiene pendiente 1. Más adelante vamos a ver un repaso rápido de la ecuación de la recta, porque eso lo vamos a utilizar mucho. Luego la siguiente potencia de x sería esta de x al cuadrado. Ya hemos visto. Luego tendríamos una función cúbica, la función f de x igual a x al cubo, que es de esta forma. Y así para las demás potencias, o sea, para las demás potencias pares, pues es parecido a esta, solo que ya no tiene la forma de la parábola. Sería esta, un poco más achatada aquí. Luego la siguiente función impar, pues sería esta de y igual a x a la quinta, que es parecida a la cúbica, también un poco más achatado. Y así en general. Y de hecho podemos tener combinaciones de estas que son polinomios en general. O sea, podemos tener una función que sea un polinomio, que así en general lo puedo escribir como una constante más otra constante que multiplica x a la 1, más otra constante que multiplica x al cuadrado, y así hasta el grado del polinomio, o sea, digamos, hasta la potencia enésima. Entonces, en general, si tenemos una función que son combinaciones de estas potencias, pues es una función polinómica, y la gráfica, pues ya va a ser, no va a ser como estas, puede ser bastante complicada. Todas estas son funciones bonitas porque no tienen saltos ni nada de eso, lo que vamos a ver en continuidad. Entonces ahí tendríamos funciones polinómicas. Podemos tener combinaciones de funciones polinómicas, por ejemplo, en un cociente. O sea que nuestra función sea un cociente de polinomios. De esta forma, ¿sí? Donde P y Q son polinomios. De algún grado, o sea, no tienen por qué ser del mismo grado. Por ejemplo, este puede ser un polinomio de grado n y este un polinomio de grado m. Entonces, todas estas son funciones algebraicas. ¿Sí? Y bueno, y también a esto le podemos meter raíces. Podríamos tener funciones de este tipo así, digamos, un poco más complicado, sean cocientes de polinomios y aparte estén dentro de una raíz. ¿Ok? Bueno, las gráficas de esto, pues ya es un poco más complicado de hacer, pero es lo que vamos a ir desarrollando en el curso. Por ejemplo, en estas de acá, el dominio de funciones de este tipo, pues aquí hay que asegurarse que quitemos las raíces del polinomio que está en el denominador. Pero acuérdense que no podemos dividir entre 0. Entonces, los puntos donde este polinomio se hace 0, que son las raíces del polinomio, eso los quitamos del dominio. Ya. En general, los polinomios así solitos pues, están definidos para todos los números reales. Su dominio son todos los números reales. Y ya el rango, pues depende, ¿no? Por ejemplo, para esta, pues el rango serían todos los números reales porque abarca todo el eje Y. Estas, las que son pares, el rango es simplemente los reales positivos, incluyendo el 0, y así. Bueno, aparte de estas, otro tipo de funciones algebraicas es la función valor absoluto. Que esto también es importante que la conozcan, lo vemos aquí rápido. Ahí está, y es un tipo de lo que se conoce como funciones definidas por partes. Es decir, que el dominio lo dividimos y va a haber una regla de correspondencia para cada división del dominio. Entonces, esta es la función
valor absoluto de x, que se denota así, con estas barras paralelas. Y lo que quiere decir esto es que el número que está acá adentro, aplicamos la función, siempre nos va a dar el positivo, sin importar si el de acá adentro es negativo. Entonces se define de esta forma. Fíjense. Si las x son positivas, si ya estamos en este lado del eje x, entonces la función nos da el mismo número. ¿Okay? Para toda la parte positiva del eje x, incluyendo el 0, la función es el mismo número. Si la x es negativa, si estamos en la parte negativa del eje x, le ponemos un menos para que nos quede positivo. O sea, aquí la x es negativa, con este menos nos queda positivo. ¿Okay? Por eso lo llamamos función valor absoluto, siempre da el valor positivo, y esta es una función importante que la vamos a utilizar mucho. Tu gráfica es muy sencilla porque si estamos en la parte positiva es como la que les acabo de enseñar, la función que es f de x igual a x, entonces simplemente esta recta no cruza para acá porque es para esta parte definida en la parte positiva del eje x. Y si estamos en la parte negativa del eje x, entonces le ponemos un menos aquí. Esto pues, es también la ecuación de una recta, pero que ahora tiene pendiente menos 1. Pasa por el origen también. Pues llegaría así. Y hasta aquí se queda porque hasta aquí está definida esta parte. Desde menos infinito hasta acá. Sin tocar al 0, es toda esta recta, la de pendiente negativa. Y luego de 0 hasta infinito, es toda esta recta. Entonces, la gráfica de la función valor absoluto tiene esta forma de B, con estas dos rectas a 45 grados, que entonces tiene un pico aquí en el origen. Bueno. Esto pues también es una función algebraica. En este caso una función definida por partes. Y así también podemos definir otras funciones, como esta de aquí, simplemente el dominio lo dividimos en intervalos y a cada parte del dominio le asignamos una regla de correspondencia distinta. Y eso pues, nos va a dar una función definida por partes. Entonces aquí tienen este ejemplo de esta otra función que está definida de esta forma. Y aquí estaría su gráfica. Entonces fíjense, para todas las x negativas, sin contar al 0, y la regla de correspondencia es que tengamos menos x. Su gráfica pues es esta recta con pendiente negativa, menos, que está a 45 grados a partir de aquí. Luego, entre el 0 y el 1, la regla de correspondencia es que tengamos x al cuadrado. Entonces, para este intervalo nada más entre el 0 y el 1, contando los extremos, entonces tendríamos la parábola aquí. Y luego a partir del 1, para x mayores a 1, entonces nuestra función nos da este valor constante 1. Entonces de aquí a infinito esto es simplemente este valor constante. ¿Ok? Y esa sería una función definida por partes. Y de hecho esto también es un buen ejemplo para decirles, hablar de las funciones constantes. Y función constante pues va a ser simplemente una recta horizontal paralela al eje Y. Dependiendo del valor que tenga aquí la constante, ¿no? ¿Sí? Esta sería la gráfica de f de x igual a una constante. ¿Sí? Cualquier valor que sea la constante, por ejemplo, podría ser 2, entonces aquí pues este vale 2. Digo, si fuera negativa, pues entonces iría por acá. Pero todas las funciones constantes pues son rectas horizontales. Bueno, todas estas son funciones algebraicas. Además de las funciones algebraicas, tenemos otro tipo de funciones que también son muy importantes, que serían las funciones trigonométricas y
las funciones exponenciales y logaritmo. ¿Okay? Entonces, vámonos a las exponenciales. Ambas, tanto la exponencial como el logaritmo y las trigonométricas, las tienen ahí en el video para que las vayan estudiando. Hoy nos vamos a centrar en esta. Y la siguiente clase vemos un repaso rápido de las trigonométricas. ¿Okay? Entonces, estos son otro tipo de funciones que ya no son algebraicas. También son sencillas de manejar y que de hecho pues, las van a estar utilizando toda la carrera. Entonces, bueno que las conozcan desde ahorita. Entonces, primero para la función exponencial. La vamos a definir en... podemos utilizar cualquier base. Luego vamos a utilizar la base que es más útil, común. Ahorita lo vemos. Ok, pero no. Lo podemos definir así simplemente como a elevado a la x, ¿ok? Entonces, esta es nuestra regla de correspondencia. Donde a pues, es la base a la que estamos elevando. Es la base que estamos tomando y x pues va a ser la potencia, entonces es una función que depende de x. Y en general pues aquí podemos tener cualquier base, o sea que sea un número real. Pero como les decía, pues nos vamos a concentrar en una base en particular. Ok. Entonces les decía que la función exponencial la vamos a definir así simplemente como una base elevada a la x. Y nos vamos a concentrar ahorita en dos tipos, en dos bases. Una que es común, pues es tomar base 10, o sea que sea 10, simplemente, o sea, en cuyo caso nuestra función pues es simplemente 10 elevado a la x. La otra es tomar como base el número e, que se conoce como número neperiano. Que probablemente ya han visto antes, yo lo comenté rápido la clase pasada, este valor de e, que es un número irracional, y los primeros decimales serían 2.7182.8. Tiene su representación decimal, pues es infinita, distinta, es un número irracional, así del mismo tipo que pi, de los que vimos en la clase pasada. Y ahorita vemos por qué es útil tomar esta base que parecería en principio extraña, ¿no? De acuerdo a nuestro sistema decimal, pues sería tal vez, veamos que es más útil tomar la base 10, pero ahorita vemos que en realidad es más útil tomar esta base, que le llamamos E, según una historia que no sé si sea real o no, pero el matemático suizo Euler le llamó E, tal vez por ser la primera letra de exponencial. Bueno, le llamamos a este número. Y esta es la que vamos a utilizar la mayor parte del tiempo, a menos que les diga lo contrario. Entonces, nuestra función exponencial pues va a ser simplemente este número e elevado a la x. ¿Ok? X pues puede ser cualquier número real. Esta función está definida para todos los números reales, el dominio de la función.
con todos los reales, y ahorita vemos cuál es el rango de la función. Bueno, podemos graficarla dándole muchos valores y demás, utilizar software, como quieran, ahorita los voy a poner aquí rápido nada más. Un esbozo de cómo va la gráfica de esta función. Si la grafican, entonces su comportamiento pues, sería más o menos así. Es decir, para acá, para números negativos muy grandes, la función se va pegando al eje X, se va pegando al 0, pero nunca lo toca, nunca lo cruza. Luego aquí pasa por el eje Y justamente en el eje X, el eje Y. En 1, o sea, el valor de f de 0 pues sería e elevado a la 0. Cualquier número distinto de 0 elevado a la 0 siempre les va a dar 1. Entonces esto nos quedaría aquí 1. Y luego pues va creciendo además conforme vamos avanzando acá para números eh, reales positivos. Entonces, esta función es muy útil justo para describir comportamientos de crecimiento o de crecimiento exponencial. ¿Okay? Entonces, para el crecimiento exponencial, pues vamos a estar de esta parte. Ahorita vemos cómo se ve la función ya con para un tipo de crecimiento exponencial. Si fuera de crecimiento, entonces tendríamos la función con el e a la menos x. Ahorita vemos la gráfica de eso. De aquí lo importante es que esta función tiene las mismas propiedades que ya conocen de los exponentes. Bueno, antes de eso, el rango de la función pues son todos los reales positivos, quitando el 0. ¿Okay? Entonces vamos a ponerle así. Todos los reales positivos menos el 0. La gráfica de esta función pues nunca está por acá abajo, nunca toca el eje X. Entonces siempre está en la parte positiva del eje Y, sin llegar nunca a 0. Por eso este es su rango. No hay forma de que poniendo un número aquí, esto nos dé 0, ¿no? Siempre nos va a dar algo positivo. Si estamos en números negativos muy grandes, el valor va a ser muy pequeño, cerquita de 0, 0.0000, lo que sea, pero nunca llega a 0. Entonces, su gráfica siempre es positiva. Y pues esta sigue todas las propiedades, como les decía, que ya conocen de los exponentes, o que ya deberían de conocer de los exponentes. O sea, por ejemplo, si tenemos e a la e por e a la b, pues esto es igual a la suma de los exponentes, e a la a más b. Si tenemos una división, por ejemplo, e a la a entre e a la b, esto es igual a e a la a menos b. Si tienen e a la a y todo elevado a la b, pues esto es igual a e a la a por b. Y me falta, bueno, y esta también es importante, si tienen 1 entre e a la a, acuérdense que esto es igual a subirlo y ponerle un menos al exponente. Esto sería igual a e a la menos a. Son las propiedades de los exponentes, que ya conocen. Entonces estas siguen cumpliendo aquí para la función. Bueno, voy a graficarla acá otra vez. Para ver aquí mismo la función logaritmo natural.
Pues a esta, cuando nuestra base es el número e, pues le llamamos la función exponencial natural, porque la mayoría de las veces pues no, le quitamos eso de natural, y simplemente cuando decimos función exponencial, pues es que nos estamos refiriendo a esta en base e. Si la base es distinta, pues lo decimos explícitamente. Pero digamos que ese sería su nombre oficial, función exponencial natural. Entonces tenía aquí vamos a poner aquí el 1. Entonces, como les decía, pues la gráfica iría más o menos así. Ahorita vemos una más bonita, que esté generada por computadora. Bueno, entonces esto sería la función f de x igual a e a la x. Ahora fíjense, si trazamos la gráfica de la función e de x igual a x, que quedamos que era una recta, 45 grados que pasa por el origen. Entonces esto iría más o menos así. Lo voy a poner h de x igual a x. Lo quiero hacer simplemente porque utilizando esta función, que también se conoce como la función identidad, porque todo lo que pongamos acá adentro, pues nos da el mismo valor acá en el rango. Pues también le llama función identidad. Si conocen, si tienen la gráfica de esta función, grafican la función identidad y la utilizan como si esto fuera un espejo, la función identidad, reflejan esta gráfica con respecto a este espejo, que sea simétrica con respecto a la función identidad, y eso les daría la gráfica de la función inversa, que en este caso sería la función inversa a la exponencial natural, pues es lo que llamamos el logaritmo natural. Entonces de aquí, con este truco es rápido encontrar la gráfica del logaritmo natural. Esa iría más o menos así. ¿Ok? Bueno, aquí mi dibujo está medio feo, pero lo hacemos bien en la computadora y demás. Esta de acá la podemos ver como el reflejo de esta de acá con respecto a nuestra función identidad. ¿Okay? Entonces simplemente esto lo voltean, es como si lo voltearan utilizando esto como una bisagra con respecto a este y nos queda esta gráfica. Y al revés también, o sea, podemos empezar con esta gráfica, la reflejamos con respecto a la identidad y nos quedaría esta gráfica. Entonces, esta es una manera rápida de ver cómo están las gráficas de cuando tenemos funciones inversas. Más adelante vamos a definir mejor las funciones inversas cuando empezamos a ver derivados. Ahorita simplemente entonces lo vamos a tomar como la función que aplicado a esta nos deja simplemente la x. ¿Okay? O sea, como si canceláramos la exponencial. Y esta función inversa entonces es lo que llamamos el logaritmo natural de x. Su gráfica sería así. Bueno, aquí mi escala está medio fea, pero esto debería ser el 1, que es lo que le corresponde acá donde pasa la exponencial aquí. En 1 en y, si lo reflejamos, pues acá debería ser pasar en 1 en x. Acá tenemos x, acá tenemos y. Entonces aquí podemos ver inmediatamente que el logaritmo natural de 1 siempre va a ser 0. ¿Okay? En general, o sea, podemos tener el logaritmo en base b de un número a, y si esto nos da c, esto simplemente nos dice que este es el número al cual tenemos que elevar la base para que nos dé el número este al que le estamos sacando el logaritmo. ¿Okay? Es otra forma de definirlo. O sea, esto pasa si, solo si
la base elevado al número c nos da a. ¿Okay? Podemos ver eso también como la definición del logaritmo. Esto también se los puse en el video, creo. Entonces, el logaritmo de un número a en la base b es el número al cual tienen que elevar la base para que justo nos dé el número a. Entonces, en este caso, pues nuestra base es e. ¿Okay? Y ya tenemos aquí entonces la gráfica del logaritmo natural. El logaritmo natural de 1 es 0. Fíjense entonces, de acuerdo con nuestra gráfica, el logaritmo natural, en realidad todos los logaritmos, pero ahorita estamos concentrando en el logaritmo natural, solo están definidos para la parte positiva del eje X, sin contar al cero. ¿Ok? O sea, acá mientras más cerca estemos del cero en el eje X, el logaritmo se va haciendo más y más negativo. Entonces, ahora tenemos una asíntota por acá abajo. ¿Ok? Entonces, podemos estar aquí muy pegados al cero y esto se va pegando acá al eje Y negativo, pero nunca lo toca ni lo cruza. Entonces, el dominio del logaritmo, aquí le puse para el logaritmo natural, son todos los reales positivos quitando el cero. Es decir, lo que era el rango para la función exponencial, recuerden que el rango pues, eran todos los reales positivos quitando el cero, es el dominio para el logaritmo natural. ¿Sí? Bueno. Y en este caso, el rango del logaritmo natural, pues son todos los reales. Porque la gráfica del logaritmo natural, pues sí abarca todo el eje Y. O sea, desde menos infinito hasta infinito, ¿no? Esto va creciendo acá también. Entonces está al revés, ¿no? Lo que era el dominio, la función exponencial, es el rango de la función logaritmo, y lo que era el rango de la función exponencial es el dominio del logaritmo. Entonces, ¿por qué no inversas unas de otras? Una de otra, en este caso. Y acá para el logaritmo pues, también se siguen cumpliendo todas las propiedades que tal vez ya conozcan de los logaritmos, sin importar la base, aunque estamos ahorita en la base E, por eso lo llamamos logaritmo natural. Entonces, por ejemplo, tenemos que logaritmo de A más logaritmo de B es igual al logaritmo de A por B. Logaritmo de A entre el logaritmo de B. Bueno, de hecho, sería al revés. Déjenme ponerlo así. El logaritmo de A menos logaritmo de B sería igual al logaritmo del cociente A entre B. Y logaritmo de A elevado a la B es igual a B por el logaritmo de A. Las tres propiedades importantes del logaritmo, entonces aprendo a hacer estas igual que las de la exponencial. Y cuando decimos entonces que son inversas, pues quiere decir que si primero aplicamos esta función y luego le aplicamos esta, nos queda simplemente el argumento solito, o sea, la x. ¿Sí? La siguiente semana vamos a ver composición de funciones, aquí adelantándome un poco. Eso sería, por ejemplo, si mi f es la e a la x y mi g es logaritmo natural de x. Podemos pensar en aplicar g de x y a la g de x, a lo que nos dé, le aplicamos la f. Entonces esto sería algo así. Tenemos el logaritmo y esto podría ser la x que ahora metemos aquí. Entonces todo esto iría acá arriba en el exponente y sería, nos quedaría algo así. Y esto nos da simplemente x. Y lo podemos hacer al revés. Podemos aplicar primero la f y luego la g.
Entonces tendríamos primero la E, no, perdón. Sí, primero la E a la X, y a esto le aplicamos el logaritmo. Esto sería al revés, acá primero ponemos la F a la X, y a lo que nos dé ahora lo metemos aquí. Aquí, pues le aplicamos el logaritmo, y esto pues nos queda también X. Entonces, la función exponencial y la función logaritmo natural son inversas una de la otra. Estas digamos que son las propiedades importantes. Y la siguiente semana vemos con más detenimiento esto, que en realidad son composición de funciones. Bien. Bien. Sí. Ok, entonces vámonos a funciones de esto. Vamos a ver aquí unos ejemplos rápidos. Entonces déjenme pasarles un archivo. Profesor, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿La h de x qué era? Esa línea negra que está en la gráfica. Es nada más la función igual a x esta, ¿no? Mm, ¿Sí? Sí, sí, esa. H de x igual a x. O sea, eso quiere decir que simplemente lo que metas adentro, lo que pongas aquí, es el mismo número. Ah, ok. Ok. Entonces, si lo graficas, es una recta a 45 grados, porque tiene pendiente 1, Ujú. que pasa por el origen. Entonces, es esta. Ah, ok. Y Bien. esta es Y la que esa va a llamamos, ser. ¿Ese es equidistante a la logarítmica y a la exponencial? así es. Ah, ok. Sí. Bien. Aquí la gráfica está mal hecha, pero en realidad sí. O sea, esta sería como nuestro eje de simetría. Y no lo tocan, ¿verdad? No, no lo tocan. En este Bien. caso no lo tocan. Hay otras funciones que lo pueden tocar. Entonces, Y otra pues, pregunta más. sí. ¿Entre una exponencial y una logarítmica se llegan a tocar a pesar de ser inversas? En las gráficas, ¿Sí? O sea, que compartan un punto, por lo menos uno, o no se da el caso, siempre están mmm, separadas una de la otra, por ser inversas. sí, no. O sea, no. Tú dices que si se cruzan en algún momento, no. O sea, No, esta sigue nunca. creciendo hacia acá y esta sigue creciendo hacia acá. Entonces, no, nunca se cruzan. Ok, bien, ¿Sí? gracias. Ok. Entonces, como les decía, esta le llamamos la función identidad, simplemente porque nos da el mismo valor que le metamos a la función. Y en este caso es útil para ver cómo están las gráficas de funciones inversas, ¿no? Simplemente reflejamos la gráfica con respecto a la identidad, o sea que la identidad sea nuestro eje de simetría, y eso nos dice cómo van las gráficas de las funciones inversas. Bueno, les paso entonces este archivo. Vamos que lo encuentre. Ok. Y entonces ya lo tienen ahí. Vámonos a ese. Lo voy a mover, a ver si está por aquí. Ok, ahí está. Este es el mismo archivo que ya les pasé, para que lo tengan ahí. La función exponencial, en esta base de E, pues la vamos a ocupar justo para modelar situaciones de crecimiento y de crecimiento exponencial. Y entonces en general las vamos a definir así. O sea, no vamos a tener la pura exponencial solita de E a la X, sino de esta forma como E a la K por T. Bueno, aquí se ve muy chiquito, pero lo puedo escribir más grande. Es decir, mi variable independiente en este caso
es el tiempo, o sea, simplemente estoy cambiando la X por T, porque estos son fenómenos que dependen del tiempo, no de la posición. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos estudiando un cultivo de bacterias donde eh, crecen exponencialmente, entonces el crecimiento pues, va a depender del tiempo, que puede estar medido en horas o en días o lo que sea según el fenómeno que estemos estudiando. Esto de acá es una constante que le llamamos la tasa de crecimiento intrínseco. Podemos tomar constante o incluso esta podría variar también en el tiempo. ¿Sí? Y en la pregunta les puse un caso donde pasa eso justamente, ¿no? Entonces, esto podría estar variando. En este caso la tomamos constante, ¿ok? Y bueno, acá se los puse para ya no escribirlo. Esta es la tasa de crecimiento. Y toda esta la multiplicamos por un número que es la población inicial, y eso es lo que llamamos N0, la población inicial que tengamos. Y a esto es lo que le llamamos nuestra función de crecimiento exponencial. Entonces, en vez de La, ponerle, la- ¿sí? la N y la O, ¿qué eran? Perdón. Es simplemente N sub 0. O sea, es como, es un subíndice. No es que sean dos cantidades separadas, sino es simplemente N subíndice 0 y es esto de la población inicial al tiempo t igual a 0. Entonces, N sub 0 siempre va a ser mi población inicial. Es, esa es la constante con la que empiezas, digamos. Al tiempo t igual a 0. Y si t es 0, si esto es 0, pues entonces acá tenemos todo esto es 0 y ya quedamos que e a la 0 es 1, nos quedaría simplemente este número. ¿Okay? Por eso es al tiempo t igual a 0, nada más tenemos este valor que es la población inicial. ¿Sí? Y bueno, se acostumbra a este, en vez de ponerle F o G o H, pues ponerle la letra N mayúscula. Y en este caso, pues ponemos que depende del tiempo. Entonces, nuestra variable independiente es el tiempo. Y tiene esta forma nada más. La gráfica de esto, pues es parecida a la que ya tenemos de la exponencial, simplemente que, por ejemplo, está, si este fuera 1, entonces sería la pura exponencial solita, ¿no? Pero como esto es distinto de 1, entonces ya no va a cruzar aquí en el eje Y en 1, sino justo en el punto que sea nuestra población inicial. Entonces, este punto de aquí ya no sería 1, sino justo N0 o N sub 0, que sería la población inicial. ¿Okay? Y bueno, aquí está la gráfica para toda la exponencial. O sea, ya quedamos que la exponencial está definida para todos los números reales. Ese es su dominio natural. Pero en estos casos, cuando estamos estudiando crecimiento, nada más nos importa la parte positiva, porque no tiene sentido hablar del tiempo negativo, ¿no? O sea, vamos a andar nuestro cronómetro en t igual a 0, y a partir de aquí, pues vemos cómo se va desarrollando el fenómeno, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos un dominio restringido en estos casos, ¿no? Si estamos hablando de crecimiento exponencial, pues nada nos interesa saber lo que pasa de t igual a 0 en adelante. En este caso el dominio pues, serían todos los números reales positivos, incluyendo el 0. Esto sería entonces para casos de crecimiento exponencial. También podemos tener casos de decrecimiento exponencial, y lo único que cambiamos es que ahora le ponemos un menos acá, a donde está eh, la tasa de crecimiento intrínseco. ¿Okay? Puede ser que en algunos libros o encuentren que esto lo definen de la misma forma, y si están hablando de decrecimiento, entonces esta acá pues sería negativa. Es otra forma de definirlo y es válida.
pero creo que es más sencillo tomar siempre la K como positiva. Y entonces, pues, si acá tenemos un signo más, pues ya sabemos que estamos hablando de crecimiento. Aquí tenemos el signo menos. Sabemos que estamos hablando de un decrecimiento. Y la gráfica de la exponencial con este menos aquí sería esta que está acá en amarillo. Esta sería una gráfica de crecimiento exponencial. ¿Okay? Nuevamente aquí nos interesa nada más esta parte de aquí a partir del tiempo t igual a 0. El valor inicial, o sea, es el mismo concepto. Empezamos con una población inicial, pero ahora va disminuyendo en el tiempo. Entonces, a partir de esta población inicial, pues la población va disminuyendo y disminuyendo hasta que eventualmente se hace 0. Ahora quedamos que la exponencial nunca cruza acá el eje X. Entonces, esta es una aproximación para describir este tipo de fenómenos. O sea, en la naturaleza pues, no pasa esto que se vaya pegando acá y nunca alcanza el 0, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando también otra vez de una población de bacterias y si acaba el nutriente en el cual viven, pues, eventualmente todas se van a morir, ¿no? Vamos a acabar con 0. De todas formas, utilizamos esta función para modelar ese comportamiento, aunque ya sabemos que matemáticamente, pues esto no llega acá al 0. O lo que podemos decir también es que tomamos para tiempos infinitos, después de un tiempo muy largo, pues decimos que en toda nuestra población ya se terminó. ¿Sí? Aunque pues tengan presente que matemáticamente esto nunca llega acá al 0, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver también más adelante cuando veamos el concepto del límite. Entonces, por el momento, esto es lo que necesitamos para describir decrecimiento exponencial. Entonces, vamos a ver estos ejercicios muy sencillos. Espero que me dé tiempo. El número 3 se ve así, pedante, pero es el más sencillo de todos. Bueno, fíjense, justo aquí tenemos un ejemplo de esto que les decía de una población de bacterias. Y bueno, no necesariamente tenemos que utilizar la base esta de E, pero es la más útil, la más común. Entonces, como les decía, siempre cuando hablemos de crecimiento exponencial, supongan que estamos hablando de la base E, a menos que explícitamente les diga que otra base, ¿no? Ok, entonces tenemos aquí que la población de bacterias en un cultivo crece exponencialmente. Si después de 3 horas tenemos 400 bacterias y después de 10 horas 2000, aquí nos piden encontrar cuál era la población inicial de bacterias. Bueno, entonces en general para todos estos problemas, estos ejercicios de crecimiento exponencial, pues hay que utilizar estos datos para encontrar qué es lo que necesitamos. Lo primero que tienen que hacer es identificar qué es lo que necesitamos. Número inicial de bacterias, ¿no? Estamos hablando de crecimiento exponencial, entonces vamos a usar la función con el signo positivo. Esta de aquí, lo que queremos encontrar es justo esta N0, ¿no? Esa es la incógnita, en este caso. Ahora, en principio hay dos parámetros que no conocemos, que son justo la población inicial y la constante de crecimiento. Acá. Entonces tenemos que utilizar los datos para encontrar esas dos cosas. Para este primer ejercicio conviene primero encontrar la K y una vez que tenemos la K, pues ya podemos sacar la N0. Bueno, fíjense entonces cómo podemos utilizar estos datos. Simplemente evaluamos nuestra función. Tenemos dos tiempos distintos y los valores de la función en esos dos tiempos. ¿Sí? Y entonces nuestra T pues, va a estar en horas.
tenemos el valor de la función para t igual a 3, que son 400, y el valor de la función para t igual a 10, que son 2000. Vamos a utilizar esos dos datos que tenemos. ¿Okay? Bueno, entonces déjenme ir por acá. Voy a quitar el enunciado del ejercicio, pero donde estamos, pues ustedes me dicen. Entonces, vamos a usar esta función, ¿no? La de crecimiento. Utilizamos los datos que tenemos. Entonces, n de 3, acuérdense que lo que ponemos dentro del paréntesis es cuando estamos evaluando la función. Entonces, esto va a ser igual a n0 e acá. Y aquí pues pongo 3, porque es lo que va, no lo evaluamos. ¿Sí? No puedo poner K3, para que se vea bonito. Le pongo 3K, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Simplemente estoy evaluando mi función t igual a 3, entonces lo que pongo aquí en t es lo que sustituye aquí. ¿Sí? No conozco el valor de K y no conozco el valor de N0, pero ya sé que en este tiempo lo que tenemos son 400 bacterias. O sea, ya sé cuánto vale todo esto. Esto tiene que ser 400, ¿no? Y hacemos lo mismo para el otro dato que tenemos. N evaluado en t igual a 10. Acá dice que nos da 2000. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos entonces dos ecuaciones para dos incógnitas, porque no conocemos la K y no conocemos la N0. ¿Sí? Como les decía, lo más sencillo en este caso, pues es encontrar el valor de K. Fíjense que aquí lo más sencillo sería dividir esta ecuación entre la de arriba, ¿no? Así vamos a cancelar N0, utilizamos las propiedades de la exponencial y de ahí despejamos la K. Es decir, vamos a hacer esto. Simplemente los voy a cambiar de orden. Entonces pongo del lado izquierdo, tengo 2000 dividido entre 400. Y lo que voy a hacer es dividir esta ecuación entre esta. Y bueno, esto aquí en el lado derecho, pues entonces lo estoy poniendo del lado izquierdo. Y del lado derecho, entonces tengo que poner esto entre lo de arriba. ¿Sí? Y me quedaría N0 por E a la 10K entre N0 por E a la 3K. Entonces, como estamos dividiendo, multiplicando y dividiendo entre N0, esto nos da 1 este cociente, ¿no? O sea, decimos que cancelamos este. Y además, del lado izquierdo, pues tenemos 2000 entre 400, pues es igual a dividir 20 entre 4, o sea, nos queda nada más 5, ¿no? Del lado derecho, esto pues ya lo cancelamos, y aquí utilizamos las propiedades de los exponentes que acabamos de ver. Tenemos un cociente, entonces tenemos que restar los exponentes, ¿no? Es igual a tener E a la 10K, voy a poner aquí de una vez, menos lo que está abajo, que es 3K. Entonces aquí nos queda 10K menos 3K, son simplemente 7K. Entonces del lado derecho nos queda E a la 7 por K. ¿Bien? Y de esta ecuación ya podemos despejarla acá utilizando lo que ya sabemos de la función inversa de la exponencial. Le aplicamos el logaritmo natural a ambos lados de la ecuación. Tenemos aquí una ecuación, entonces lo que le hagamos a un lado, lo tenemos que hacer al otro.
Pues ponemos logaritmo natural de 5, tiene que ser igual al logaritmo natural de e al 7k. Y justo por lo que acabamos de ver, pues acá del lado derecho, el logaritmo cancela la exponencial y nos queda simplemente el argumento, que son 7k. Entonces nos quedaría logaritmo natural de 5 es igual a 7 por k. Y aquí pues ya despejamos la k, ¿no? Igual al logaritmo natural de 5 entre 7. Sencillo. Esto pues ya son números, esto nos da el valor de la constante esta de crecimiento intrínseco. Esto saquen la calculadora. A ver, déjenme hacerlo rápido. Bueno, según yo esto da 0.23. Ustedes vayanlo checando. Profesor, Sí, sí me salió así. Ok. profesor, Y dime. yo tengo una duda. En logaritmo de 5 igual al logaritmo de e, ¿por qué se cancela la e? Justo por lo que acabamos de ver. Bueno, es que aquí está media fea mi notación, pero lo que estamos haciendo es a todo esto le vamos a aplicar el logaritmo. ¿Sí? Entonces, ya quedamos que el logaritmo es la inversa, la función inversa de la exponencial, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando tú le aplicas el logaritmo a la exponencial, digamos que esta parte se cancela con esta y te queda nada más lo que tenías en el argumento. Tal vez para que se entienda mejor, es algo análogo a lo que pasa cuando tienes, por ejemplo, la raíz cuadrada de x y esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Elevar al cuadrado y sacar raíz cuadrada son funciones inversas una de la otra. El resultado de esta operación es que este cuadrado lo cancelas con la raíz y te queda nada más lo que tenías, el argumento, ¿no? Ok, sí, sí. Es lo mismo que estamos haciendo, solo que con la notación esta del logaritmo, pero digamos que es el mismo concepto, ¿no? Tenemos la exponencial, en este caso su función inversa de la exponencial es el logaritmo natural, entonces cuando le aplicamos la función inversa, nos queda nada más el argumento, que en este caso es lo de arriba, ¿sí? Muchísimas gracias, profesor. Okay. Y esto pues lo vamos a ocupar veces para despejar, ¿no? Igual lo podemos hacer al revés, como les decía. Tenemos el logaritmo, le aplicamos la exponencial y entonces nos quedaría nada más el argumento, en ese caso del logaritmo, ¿no? Entonces aquí ya tenemos el número de la función, de la constante de crecimiento. Ahora nos podemos, ya que tenemos el valor de k, pues nos podemos regresar y utilizar cualquiera de estas, ¿no? Bien, por ejemplo, si utilizamos la primera, entonces nos quedaría n0 por e a la 3 por el valor de k que ya lo tenemos. Esto nos tiene que dar 400. Y de aquí pues ya despejan directamente el valor de la población inicial. Entonces n0 pues va a ser 400 entre e a la 3 por 0.23. Hagan esta operación en la calculadora para ver qué número les da. Y, según yo, les queda 317.8, ¿no? Por ahí sí. Ok. No, chequen eso. Ahora, aquí en este caso, estamos hablando de bacterias, ¿no? Entonces, no podemos tener 0.8 bacterias. Simplemente lo redondeamos al entero más cercano. Entonces, esto lo ponemos
este simbolito así de que esto es aproximadamente igual a 318, ¿no? Ya la aproximación al entero más cercano. Y este es el número de bacterias con el que empezamos, entonces, ¿no? Esta es nuestra población inicial. Y de hecho, entonces ya podemos escribir la función con los valores que encontramos. En el 0 es 318 por E a la punto 23 por E, ¿sí? Esa sería la función de crecimiento que describe este fenómeno en particular. Bueno. Disculpe, doctor, yo tengo una duda acerca de cómo en la calculadora se pone, ¿cómo se llama? Bueno, la E elevada. Ajá. ¿Cómo se ponía lo del 3 por el 0.23 con la E? Porque cuando le hago, pues me marca error. Bueno, depende un poco de la calculadora, pero lo que te conviene mejor es primero hacer la multiplicación de... O sea, primero multiplicas 3 por punto 23. Ajá. Y a lo que te Profesor, dé, ya le sacas la exponencial, ¿no? Sí, dime. a mí me salió un resultado distinto. Ujú. Bueno, puede que me haya equivocado, pero dio un número muy cercano a 200, como 200.67. 200. Creo que a mí también me salió uno diferente. Bueno, pues lo podemos checar. Y da 200.63. Sí, 3 ese me por dio. punto 23 y a eso le sacamos la exponencial por 400. ¿Igual a qué? ¿Cuánto les da? 1200.67. También. 1200. No, No, 200. 200.63. Ok. Bueno, vamos a corregirlo aquí. 200. ¿Qué más? .70. .63. Ah, sí. O sea, No, casi a mí, 201, ¿no? sí, y si le ponemos 201, Ujú. Le ponemos 201 entonces, ¿no? O incluso si lo dejamos en 200, pues está bien. 200. Entonces, así quedaría, ¿no? Entonces, como te decía, en la calculadora, depende de tu calculadora, pero por lo general, ahí tienen una tecla que dice E, ¿no? O a veces está en la segunda función Sí, con Shift ya pude. con Shift, Muchas gracias. porque a lo mejor la primera función es justo el logaritmo natural, la segunda función con Shift ya es Sí, la E, ¿sí? sí, Ok, gracias. perfecto. Entonces ya está, ¿no? Ya quedó lista esta. Vámonos al siguiente, que es justo de... Yo tengo una duda, espera. Ok, a ver. Dime. ¿Por qué expresa el resultado todavía agregándole? ¿Le puede bajar un poco, por favor? A ver ahí. El resultado agregándole el 0.23t. O sea, no solo se expresa el 201 exponencial, o bueno, ¿por qué se agrega ese 0.23? Porque acuérdate que la función pues, depende del tiempo. El tiempo siempre va a aparecer aquí. El tiempo aparece aquí. ¿Sí? Esto siempre aparece porque es una función que depende del tiempo. Entonces es como las que teníamos, pero en vez de X ahora estamos poniendo T. Entonces acá el tiempo siempre aparece. Lo único que hicimos fue encontrar estos valores de K, de N0. Ya que los tienes, pues los estudias aquí, pero tu función es la misma, ¿no? Tiene la misma forma. Ok, sí, ya entendí. Entonces esta es la N0, este es el valor de K, y aquí pues sigue Sí, apareciendo la variable independiente que es el tiempo. sí, gracias. Ok. Bueno.
Entonces, si no tienen más preguntas, vámonos al siguiente. Acá está. Dice, en un estudio de contraste se inyectan 100 miligramos de una sustancia radioactiva en un organismo. Si después de 6 horas la cantidad de sustancia ha decrecido 3%, encuentra la cantidad remanente después de 24 horas. ¿Okay? Entonces tal vez hayan oído hablar de estos tipos de estudios de contraste, por ejemplo, para ver si, si hay una obstrucción en una arteria o algo así, a veces se inyecta una sustancia, que por lo general es radioactiva, en cantidades pequeñitas. Son como marcadores, ¿no, profesor? Un marcador exactamente, son marcadores para que se pueda fotografiar, se pueda ver dónde está la obstrucción, y el organismo pues elimina esa sustancia después de cierto tiempo, ¿no? O sea, se elimina de manera natural. En este caso, el decaimiento radioactivo también sigue esta misma ley de decrecimiento exponencial, ¿ok? Solo que ahora decrece, o sea, empezamos con una cierta cantidad que conforme transcurre el tiempo, pues se va eliminando. Entonces vamos a utilizar ahora el modelo de crecimiento con estos datos que tenemos, ¿no? Lo que sabemos es que en t igual a 6, tenemos 3% menos con lo que empezamos, ¿no? Según entiendo esto, ha decrecido 3%, ¿no? ¿Sí? Es el único dato que tenemos y lo que queremos encontrar en este caso es cuánto vale la población, en este caso la cantidad de sustancia, después de 24 horas, o sea, después de un día, lo que queremos encontrar es justo este valor, ¿no? ¿Cuánto vale n de 24? Bueno, entonces vamos a hacerlo. Entonces ahora vamos a utilizar la función de decrecimiento, que acuérdense que lo único que cambia, ahora le ponemos un menos acá en el argumento. Igual que antes, bueno, lo que queremos aquí es encontrar el valor de n de 24. Aquí sí tenemos la población inicial, ¿no? Este es un dato que ya nos dan, que son los 100 miligramos con los que empezamos. Entonces aquí tenemos 100 miligramos. Ya conocemos el valor de N0. Lo único que habría que encontrar es el valor de la constante de decrecimiento. Y con eso pues ya podemos saber cuánto vale esto, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a utilizar este dato. Sabemos que n de 3 aquí el tiempo también está en horas, ¿no? Sí, está en horas. Entonces, después de 3 horas, lo que tenemos ahora es 3% menos, ¿no? O sea, nos quedaría el 97% con lo que empezamos. No, Eso, profe. ¿No son Es 6 horas? después de 6 horas. Ajá. Sí, creo que sí son 6. Sí, son 6. El 3 es del 3%, ¿no? Son 6 horas. Sí, entonces si disminuyó en 3%, pues quiere decir que nos queda el 97%, ¿no? Bueno, entonces primero ponemos la función, sería 100 por e a la menos k por 3, digo por 6, que es el tiempo. Y lo que sabemos entonces, aunque no conozcamos el valor de k todavía, es que debemos tener el 97% con lo que empezamos, o lo que es lo mismo, .97
por 100. ¿Sí? Entonces, este es el dato que tenemos, ¿no? Combinado con las 6 horas. Y de aquí pues podemos despejar fácilmente la K. Ya nada más tenemos una sola incógnita que es la K. Vamos a despejarla, simplemente dividimos entre 100, o desde aquí lo podemos cancelar porque está en ambos lados de la ecuación. Entonces, si dividimos entre 100 de los dos lados, nos quitamos el 100. Nos queda simplemente E a la menos K por 6 es igual a 0.97. Y nuevamente entonces utilizamos el logaritmo natural para quitarnos la exponencial. Aplicamos logaritmo natural de los dos lados. De la ecuación. Y nos queda así, ¿no? Acuérdense de la gráfica del logaritmo natural. A partir del 1, entre el 0 y el 1, es negativa, ¿no? Acuérdense que iba para acá abajo. Va aquí, ¿no? Más o menos. Cruza aquí en el 1, en X cruza. Nunca llega al 0. Entre el 0 y el 1 es negativa, ¿no? Entonces acá esto nos debe dar algo negativo. Eso es nada más para que tengan una idea de lo que les debe de dar, ¿no? El logaritmo de un número menor que 1 pues, va a ser negativo siempre. Bueno, entonces hagan eso en la calculadora. Del lado izquierdo, entonces, el logaritmo cancela la exponencial nuevamente y nos queda nada más el argumento, que en este caso es menos K por 6, con todo y el signo. Y del lado derecho, el logaritmo natural de 0.97 es menos 0.005, ¿no? Fíjenlo. Ok. Simplemente dividimos entre el menos 6 y eso sería el valor de K. No, perdón, este menos 0.05 ya pega ya con todo y el logaritmo, ¿no? Y ya es el resultado. Sí. Ya es el resultado final, ¿no? ¿Cuánto es el puro logaritmo? 0.97 menos 0.3, ¿no? Sí. Pues vamos a ponerlo aquí para que esté bien. Y ya dividido entre el 6, entonces ahora sí nos da 0.005, ¿no? Menos entre menos nos queda más. Como les decía, la constante siempre nos va a dar positiva porque ya estamos poniendo aquí explícitamente el signo menos para indicar que es de crecimiento, ¿no? Bueno, si en algún libro se encuentran sin el signo menos y están hablando de decrecimiento, entonces en ese caso la constante les debe quedar negativa. Y bueno, ¿qué queríamos finalmente? ¿No? N de 24, entonces ya simplemente lo evaluamos. O sea, ya tenemos nuestra función con todos sus valores de las constantes. Es N de t igual a 100 por E a la menos 0.005 por T. Ya simplemente lo evaluamos. Queremos N de 24. Tendríamos E a la menos 0.005 multiplicado por 24. Entonces, hagan esto en la calculadora. A ver cuánto les da. Según la mía, esto debe de quedar 88.5 más o menos.
pero no sé si esté bien porque he estado haciendo cosas raras. 88.7 me sale. Bueno, vamos a ponerle 7. Este lo podemos dejar así, porque estamos hablando de miligramos, entonces aquí realmente no tendríamos por qué redondearlo. También lo podríamos redondear, pero lo podríamos dejar ahí, ¿no? Entonces, pues todavía queda una cantidad importante, ¿no? Después de 24 horas, todavía queda una cantidad importante bajo estas suposiciones, ¿no? Sí. Sí. Doctor, tengo una Ok, duda. sí. Cuando sacamos K, ¿por qué se quedó positiva la K? Porque teníamos un menos desde acá, ¿no? Aquí cuando le aplicamos el logaritmo a la exponencial, Ajá. cancelamos la exponencial y nos queda todo lo que está en el argumento. Todo lo que está en el argumento es menos k por 6, o sea, hay que incluir aquí el menos, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, tienes un menos de este lado, y del lado derecho te da también negativo porque el logaritmo de un número menor que 1 es negativo. ¿Sí? Entonces, el logaritmo de 0.97 queda menos 0.03. Entonces, tienes menos de este lado y menos de este lado, lo cancelas o lo puedes ver como Ya. esto lo divides entre menos 6 para quedarte con la k solita. Queda menos entre menos, pues es más. Ok. Sí, ya. Gracias. Bueno. ¿Alguna otra duda de este? Ok. El último, pues ustedes lo hacen solitos. Ese en realidad está muy sencillo, aunque se ve ahí, tiene ahí mucho rollo, pero es nada más explicativo. Vamos a verlo así rápido. Por lo general, los ejercicios que tienen mucho texto en realidad son sencillos y los que tienen poquito luego son los más difíciles. No es una regla exacta, pero suele suceder. Ok, aquí dice, las secuencias de ADN evolucionan en el tiempo por varios procesos. Uno de ellos es la sustitución de un nucleótido por otro, uno de los 4 nucleótidos que conforman el ADN. Y un esquema de sustitución simple fue ideado por estos autores, Hughes y Cantor, desde el 1939, el cual asume que las sustituciones se pueden dar por igual entre los 4 nucleótidos, o sea que no hay ninguno preferencial, sino que podemos sustituir uno de los 4 por cualquiera de los otros 3, ¿no? Al comparar dos secuencias de ADN con un origen común, es posible estimar el número de sustituciones por sitio. Dado que más de una sustitución puede ocurrir por sitio, el número de sustituciones observadas puede ser menor al número de las sustituciones reales, particularmente cuando el tiempo de divergencia es largo, o sea, después de que tenían este origen en común, después de que se separaron, ¿no? Ese sería el tiempo de divergencia. Para corregir esta diferencia, si usan modelos matemáticos, se puede usar la proporción P de diferencias observadas en los nucleótidos entre dos secuencias que comparten un ancestro común para encontrar un estimado del número real K de sustituciones por sitio desde el tiempo de la divergencia. ¿Okay? Bueno, de acuerdo con este modelo, pues estos autores trabajaron en este modelo y llegaron a esta ecuación, que es una función, en realidad, ¿ok? K es el número de sustituciones, esta K mayúscula, que en este caso depende de P, que es la proporción. Esta P es la diferencia de proporciones. No, la proporción de diferencias, al revés. Es la proporción de diferencias. Entonces, en realidad aquí tienen una función que depende de P. O sea, no importan las letras que le pongamos. Nuestra función es K y la variable independiente es P.
Bueno, esto es válido siempre que P no sea muy grande, suponiendo que dos secuencias de 150 nucleótidos de longitud difieren una de la otra en 23 nucleótidos, encuentra K. Como les decía, todo esto es nada más para explicar de dónde, más o menos qué significa esta función, pero en realidad todo lo que tienen que hacer es evaluar la función a esta proporción, ¿no? Y ahí tienen el valor de la proporción. Lo único que tienen que hacer es poner el valor de P, que como les decía es la proporción de diferencias. Entonces el dato que tenemos aquí es que tenemos dos secuencias de 150 nucleótidos de longitud, llegan en 23 de ellos, ¿no? Entonces la proporción de diferencias es simplemente 23 entre 150, ¿sí? Ya tenemos, hasta sea nuestro valor de la variable independiente, entonces todo lo que tienen que hacer es evaluar esta función K en este valor, ¿sí? Y ya. Es decir, este valor lo meten aquí, lo multiplican por 4/3, ponen 1 menos lo que les dé, a lo que les dé le sacan el logaritmo natural, y todo lo que quede lo multiplican por menos 3/4. O sea, aquí ya no hay que hacer nada más que evaluar la función. Bueno, eso ustedes háganlo con calma. Lo que les debe dar aquí más o menos es punto 17, ¿no? Más para que les voy a poner el resultado para que tengan ahí idea. Pero ya, lo que hay que hacer ahí, ¿no? Simplemente evaluar la función. ¿Alguna duda de esto? Bueno, No, creo que no. Gracias. entonces vamos a detenerlo aquí.